tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a otro episodio de Ciencia Bizarra. El día de hoy tenemos un tema que está de moda. Es un tema de un documental que acaba de salir acerca de Bob Lazar y el Área 51. De hecho se llama S4 Área 51. Área 51. Si tú no sabes quién es Bob Lazar, voy a darte un resumen rápido. Él es un whistleblower que salió en los 80s a decir que estaba trabajando en ingeniería inversa de un platillo volador no identificado. Explicaba cómo era el sistema de propulsión, explicaba que el gobierno de Estados Unidos tenía en su posesión varias naves, un origen que no era humano. Y su historia está muy interesante porque tiene todos los elementos de una película de ciencia ficción. Pero bueno, ¿cómo están, amigos? Muy bien. Ya teníamos un chingo sin grabar. Totalmente. Perdón que los hice esperar la semana pasada, pero andaba bien madreado, se los juro. Chingo de diarrea de la panza. Fui a Papantla y algo me hizo daño por allá, padrinos, y regresé madreadísimo. 4 días en la cama y... ¿No te comiste un lonchecito de los autobuses? No pienso hablar si no está mi abogado de lo que hice allá, pero qué bueno que estamos aquí. Aquí andamos. Un gustazo estar con ustedes de nuevo. Aquí. Dando lata. Qué bueno que... Pues bueno, pues vamos a empezar el tema, ya para no perder mucho tiempo. Fíjense que todo esto empezó, no teníamos precisamente este episodio programado, pero lo quisimos hacer porque a pesar de que ya había salido hace unos años un documental de Bob Lazar, ese güey creo que es como la persona más mencionada cuando hablas de un whistleblower, que es un cabrón que en teoría no debía haber dicho en lo que trabajaba, pero salió a decir la verdad, y ahorita vamos a dar los motivos por lo que lo hizo. Pero ha sido como ¿cómo se le puede decir, Flecha? Como el padre, ¿no? El del chismorreo. ¿Verdad? Que se animó a decir, ¿sabes qué, güey? Esto está pasando y... ¿Cómo le dicen el precursor o el padre, no? Sí, el padre del chismorreo de los... El chismorreo de los marcianos. De los marcianos. Este vato... Te das cuenta que desveló todo, sacó a la luz... Antes de él, el Área 51 ni siquiera se sabía que existía. O sea, gracias a lo que él dijo fue que se hizo tan famoso. ¿A poco? Muchas películas. Yo no sabía. O sea, sabía que ya tenía rato, pero no que por él. Él fue la madre. Que se dio a conocer el Área 51. Antes de él era prácticamente... ¿Por qué lo hizo? O sea, le valió madres y él soltó la sopa. No, o sea, precisamente porque ahí tuvo una serie de eventos que él sintió amenazada su vida. Ahorita lo vamos a platicar. No, pero no le prohibían decir, güey, no puedes decir esto. Claro. O sea, pues lo hizo así de... Lo hizo porque se sintió amenazado. Ahorita igual entramos en detalles. Vamos a dar un pequeño background de quién es Bob Lazar. Pues esta persona es un científico. Bueno, ahí hay un debate, ¿verdad? De que dicen que unos retractores dicen, oye, ¿sabes qué? Este güey no se puede verificar sus estudios y todo eso. Pero bueno, vamos a empezar con que es una persona que desde su niñez estuvo muy inquieto. Él era un niño rebelde y creció en un hogar en donde... Su papá se dice que tenía ahí unos medio negocios turbios. Ya desde ahí empezamos. No, o sea, él siempre lo platica. En el sentido de vendía que piratería. Era una persona inquieta. No era como que el típico de que vamos a hacer deporte ni nada. A él le gustaba todo lo que son las explosiones, los carritos de cohetes, los chifladores, los cohetes en Semana Santa y todos lados. Los chifladores y todo. Entonces, él platica que él en su papá era como un proveedor de no cadena alimenticia, sino como que era proveedor de mayorista de comida al sector alimenticio, ¿verdad? Pero que siempre como que tenía unos lazos, como no te voy a decir con la mafia, pero como que cosas así de apuestas, cosas que no... Por lo general ahí tenía algo sospechoso, dejémoslo así. Entonces él se mudaba mucho por esto. Él nació en Florida y se mudaba mucho de estados por lo mismo, ¿verdad? A lo mejor el papá lo mandaba para aquí para allá, no lo sabemos. ¿Qué es lo que pasa? Él crece, eventualmente llega a un laboratorio de Los Álamos, ahí se hacen muchas pruebas en cuanto a física nuclear y pruebas con partículas y todo ese rollo. Y justamente llegó ahí porque pues él era
una persona que experimentaba con armar cosas, a lo mejor de la chatarra. De la chatarra. Pero eso desde morrillo se inclinó por Desde ese lado. morrillo, él dice que desde morrillo y tiene muchos ahí anécdotas en cuanto a... Armaba legos y todo el pedo. Todo el pedo. Es que le dice que le llama mucho la atención todo eso, todo lo que son propulsiones, cohetes. Tenía una revista así de carros de carrera, pero de los, Playboy. Como los dragsters, que son así como con la turbina. Ah, todo. ok, sí. Entonces... Maxim, H. Entonces él tenía una revista que era Porno. famosa en ese entonces, no me recuerdo el nombre, pero estaba el que promocionaba, digamos, un carro, un dragster, era una persona que estaba en California. Cuando él se muda a California, dice, pues déjame ir a conocer a este cabrón. Y él fue como que el que más le metió la espinita a meterse en todo ese mundo de lo que son la propulsión. Uh-huh. Eventualmente se casa y su esposa en ese entonces tenía un Honda. Sí, Honda 98. un Honda O el de 98. Toretto. Qué buena máquina. De Toretto. No, se da cuenta que ya bien viejo. Y el güey le puso una turbina, güey. A la Sí, madre. leí eso, güey. No mames. Sí, y era conocido, digamos, en el pueblillo ese de Los Álamos, porque pues hacía un chingo de ruido el carro, güey. Y... Che ruidazo, che madre Iba bien despacito para no hacer ruido. No, le dicen, ¿cuánto es lo máximo que lo corrió? Lo corriste, dice 212 millas, güey. por hora. Perra madre. Como 300 kilómetros, Como 300, no sé, güey. un chingo, ¿eh? Ahí en la avenida de ahí que va para el Walmart, a la Walmart, güey. Madre, güey. No, fíjate, tú lo ves, es una persona muy, como que se ve muy seria, pero ahí con sus anécdotas, le gusta el pedo, güey, le gusta así como que cosas así muy extremas. Pero está de acuerdo. Sí, Si no sí, está sí, ahí el que güey es o algo. no, súper cuerdo. Ah, ok. Súper tipo de actividades, ya muy extremas en ese sentido. Entonces, cuando él tenía ese carrillo, empezó a trabajar ahí en el laboratorio. Y justamente hay una persona, un científico que se llama Edward Teller, que fue el padre de la bomba de De hidrógeno. la bomba de hidrógeno. Ajá. Entonces él iba a dar una conferencia. Él llega, se lo topa en la entrada, porque creo que todavía no abrían lo que es el salón o donde él iba a dar su plática. Y se da cuenta que está leyendo el periódico donde había una nota en donde venía él precisamente que había modificado el carro, el Honda. Entonces el güey, Edward Teller, era como pues uno que él admiraba, un científico. Sí, que él iba a veía hacer una hacer- conferencia, ¿no? En esa ocasión iba a dar una conferencia. Ajá. Entonces se lo topa y luego le dice, oye, ¿sabes qué? Vio que estaba leyendo el periódico y le dice, yo soy la persona que está en la página. Entonces le dice, ese es mi carro. Como que fue la manera que él se introdujo a sí mismo. Ok. Total, ya ahí como que tuvieron una pequeña plática y ahí quedó. Ya la persona, ya se metió a dar su plática y todo. Años después, él comenta que cuando estaba buscando trabajo, le mandó un currículum precisamente a él y le recordó esa conversación que tuvieron para ver si pues, le podía acomodar en alguna parte, en algún lado. Y él lo recomendó a la empresa EG&G, que es una empresa, un contractor, sí, que tiene un contratista más bien del ejército de Estados Unidos. Yo creo que le han dicho, oye, échale un ojo a este chavo, ¿verdad? A ver, ¿qué te puede ayudar? Para te servir. Eso fue lo que eventualmente a él en las entrevistas de trabajo lo acomodaron para un proyecto que pues él no sabía de qué se trataba. Y fue cuando dijeron, Pero para este entonces, tiempo, güey. Para este entonces él ya había terminado lo que dice que es su carrera, o qué edad tenía ahí más o menos, ¿recuerdas? no se le da, pero ¿No sabes? él ya... Es que mira, esa parte de lo que es la educación, él dice que tiene 2 maestrías y que tiene, o sea, que salió de la universidad MIT y de otra universidad. Pero ahí es donde está la controversia, o sea, porque no hay registros de él en esas universidades. ¿Me explico? Entonces ahí es donde está la controversia. No sé exactamente porque el güey nunca ha sido claro en decir, bueno, de aquí me pasé para acá y de aquí para acá. O sea, obviamente Sí, o sea, como que aquí ya tenía terminé. que haber tenido unas credenciales, ¿verdad? Si no, no lo hubieran Sí, aceptado. claro, güey. O sea, no cualquier pendejo entra al área 51, ¿no? Que en ese entonces, pues el área 51, como ahorita les comentaba, no significaba nada. O sea, ahorita la ubicas y dices, gobierno, Sí. es algo secreto, algo clasificado, ahí está el marciano, güey, enterrado. Pero en ese entonces, pues no, ¿verdad? No sabías nada de eso.
Total, este contratista lo entrevista, queda en la entrevista y lo que él platica es que eran horarios muy raros en donde le hablaban. Bueno, antes de eso, vámonos por partes. Le dicen, oye, ¿sabes qué? Preséntate en el aeropuerto de Las Vegas, porque está en Nevada, y de ahí de repente salen unos vuelos que se llaman los vuelos Janet, así se les llama, que son exclusivos para ir al área 51 o a lugares que son con instalaciones militares. Okay. O sea, no son vuelos de pasajeros normales, son especializados del gobierno. Pues él va, aterriza y entra en como en un cuartito. Aterriza y luego se sube un camión como escolar con los vidrios todos tapados, así oscuros, que dice, eran como 15 a 20 minutos lo que manejaba, pero por pura terracería, no sabía dónde iba. Llegan, pues no hay nada, o sea, una montaña nomás así, y ya iba escoltado, ya lo pasan a una parte donde había una puerta hacia la montaña, güey. Y una cámara, lo recalca mucho, era una cámara y una puerta. Entra y dice que era una instalación enorme, un hangar bien grande. Sí, esto voy a aclarar, él ha dado varias entrevistas, pero si quieren así exactamente ver lo que él vio, es el documental que acaba de salir que se llama Bob Lazar, S4, la historia de Bob Lazar. Entonces está en Amazon, es de renta, pero está muy bueno, la verdad. Se dedicaron a renderizar y a ponerse con él, creo que lo hicieron como 4 años, para que vieras exactamente lo que él vio cuando entraba a esas instalaciones, ¿verdad? Total, ya él platica ahí que le hicieron pruebas ahí de alergias, y le dije, no, ¿sabes qué? Bueno, está bien, preséntate tal día, tal hora. Perfecto. Llega, lo primero que le hacen es lo ponen a leer un chingo de así como proyectos. Me hicieron un cuarto y eran bastantes proyectos. Entre esos proyectos venía en lo que él iba a trabajar, ¿verdad? Era el proyecto Galileo, el proyecto Sidekick y el proyecto Looking Glass, que todos esos eran proyectos sobre la nave que él iba a hacer ingeniería inversa. No le decían todavía que era de marcianos, nada, hasta ahí de que, oye, vas a trabajar en un proyecto donde tienes que hacer ingeniería inversa y al sistema de propulsión. Perfecto. Lo ponen en este cuarto, hay estos proyectos así, y él empieza a leer. Y en esta lectura, pues había unos disparates bien. Ahí sí venía de, ¿sabes qué? Es una nave extraterrestre, es del sistema Zeta Reticuli, y venía mucha información. Cuando él siempre fue muy escéptico, él cuenta que él nunca creyó nada de la ufología ni nada de este tema. Entonces, cuando lo estaba leyendo, realmente él lo que se le hizo extraño y dice, ¿por qué me ponen estas pendejadas? O sea, ¿qué tiene que ver, verdad? Llega al proyecto Galileo, que era en donde él iba a trabajar, y dice, había dos directivas con 2 reglas, o dos misiones o objetivos, digámoslo así. Uno de ellos era replicar el sistema de propulsión de la nave, y el otro era deshabilitarlo a toda costa, o sea, aprender cómo deshabilitar el sistema de propulsión. A la madre. Sí, ese era el proyecto en donde él iba a trabajar. El proyecto Sidekick, que era otro proyecto mismo de la nave, sin embargo había otro grupo que estaba trabajando en él, trataba de cómo hacer el sistema de propulsión un armamento, o sea, cómo, digamos, cómo convertirlo en un arma efectiva. ¿Cómo hacer que explote un país? Sí, o sea, a lo mejor, como, no un país, ¿verdad? Pero por ejemplo, cómo enfocar el sistema de propulsión de tal forma que a lo mejor se vaya a estrellar contra alguna sea un arma de partículas o algo, que cause algún daño. Un arma láser o algo así. Ajá. Y el otro es el proyecto Looking Glass, que no lo explica mucho, pero dice que tenía que ver con la modificación del tiempo. No de que viajes en el tiempo, sino cómo el sistema de propulsión afectaba al tiempo, al menos en esa área local donde estaba funcionando, ¿verdad? Y no sé si te acuerdas, Flecha,
había otro whistleblower que hablamos en el capítulo de J-Rod que se llama Dan Burish. Ese güey, él también fue un whistleblower que trabajó en la área S4 y él menciona bastante que el proyecto Looking Glass, él dice que él trabajó en ese proyecto. Entonces ahí como que medio se conecta ahí con otro que se quedó. Fíjate, lo que después se hizo match con lo que mencionabas ahorita que Bob Lazar estuvo leyendo los libros, los proyectos, es lo que decía que venía de la nave del planeta Zeta Reticuli. De la constelación Zeta Reticuli. Bueno, ya después, no, de hecho este güey fue más o menos en los 80s. Y los otros güeyes que abdujeron, ¿cómo se llamaban? Y Barney Hill. Esos güeyes son los que mencionaban también. Hicieron un dibujo. Ajá. Era una pareja, no me acuerdo si los 60s o los 50s. 50s creo. Era una pareja interracial, que era el señor era afroamericano y la esposa era de tez blanca. Y tienen una historia muy increíble. O sea, increíble en el sentido de que para ese entonces muy elaborada como para que la hayan inventado. Entonces fue muy famoso ese caso. Ellos dijeron que los abdujeron y tuvieron regresiones y todo eso. Igual en otro, para no desviarnos tanto el tema, ese después lo platicamos. Sí, no, solamente es el punto de que hay algo ahí que hace match entre 20, 30 años después. Sí. Entonces, ahora, ahí te va, justamente con eso. Te voy a decir de las cosas que él comenta que leyó, más sin embargo él no cree que sean verdad. Okay. De lo que leyó dice que venía información como de que el ADN humano ha sufrido 65 modificaciones. Pues su madre, se ha escuchado mucho esa teoría. El ser humano es visto como un contenedor, no dicen de qué. Sí. Nuestro cuerpo es un contenedor para ellos, para los marcianos. Que los entes venían del sistema Zeta Reticuli y venía una foto de una autopsia de un gris. Y adentro en el pecho tenía como, no varios órganos, sino tenía uno solo, como si todos estuvieran fusionados. Entonces, esta información escandalosa, ya después él dice que se enteró, no precisamente esa, pero los reportes te mezclaban, era una medida de seguridad. ¿Por qué? Porque te mezclaban información muy escandalosa con verdad, para ubicar si tú después ibas y soltabas la sopa. Sí, este hijo su pinche madre. Este güey dijo que las 65 modificaciones ADN, pues fue como Lazar. Sí. Y luego a ti te daban otro reporte que a lo mejor decía, no, pues pinches marcianos se les hacía de candado, güey. Oye, no, pues es que fíjate que la nave así y se les hace de candado. Pinche flecha chismoso. Ya soltó la sopa. Entonces, intencionalmente ponían informaciones así para ver si... Más bien para identificar quién andaba aventando el chismorreo. Exactamente. Hijos de su pinche. Pero, sin embargo, ese reporte era como para actualizarlo del avance de la nave. O sea, no era todo mentira. ¿Me explico? Okay. O sea, él no sabía que era mentira y que era verdad. Yo me supongo que las cosas de la nave sí tenían que ser verdad, porque eso es lo que él iba a trabajar. No se sabe. Ahora, ese fue todo en ese día, los reportes. Después dice que llegó en otra ocasión, la primera impresión que tuvo de la nave. Llegó y no entró por la puertita, ahora está abierto el hangar, que estaba al lado de la montaña. Para esto es un hangar que está muy camuflajeado. Y dice que ahí cuando llegó, pues vio el platillo volador, ¿verdad? Y que le dio una impresión a la madre, ¿qué pedo? En el platillo volador venía la bandera de Estados Unidos. Entonces él dijo, pues es un nuevo proyecto, es una nueva nave y esto es lo que están viendo todo el mundo, ¿verdad? O sea, no hay marcianos, es el ejército que está haciendo cosas que todavía no salen a la luz. Siempre fue el ejército, ¿no? Siempre fue el ejército. Entonces, las naves. ¿Cómo describió la nave? Dice que la nave de un color gris peltre. Tenía la bandera estampada en el típico, no sé si han visto la foto que salió de Billy Mayer, de donde es una foto que tomó en Suiza, igualito, aquí la vamos a poner, igualito la nave a la foto de Billy Mayer. Entonces tenía un tamaño aproximadamente de diámetro de 16 metros y en la parte central máximo 3 metros de altura. Ojete estaba. Sí, o sea, estaba. Por eso él le llamaba el modelo deportivo. Porque se veía muy. Sports model. Sí.
que se veía muy acá, muy chido, ¿verdad? Ok. Entonces, para las carreritas. Sí, traía un buen sonido. Son bajeo y todo. Rines deportivos. Alerón. Luces de xenón. Spot. Qué Y sacaba lumbre cuando la aceleraba en el mofle. Esa exactamente de que nada, dice, no, pues es una nave clasificada, simplemente, pero pues hecha por humanos. Hasta que vio el sistema de propulsión. Cuando vio el sistema de propulsión, ahí dijo, a la verga, este pedo no es hecho por humanos. No, pues él había tenido una en su Honda, sabía cómo era. No, pero el sistema de propulsión de la nave. Sí, él ya sabía cuáles eran. Ah, sí, ya sabía cómo trabajar. Digo, estos no son los mismos que yo tuve. No lo compró, yo lo compré. Algo que me gustó de él cuando fue ahí a la entrevista con Joe Rogan es que el güey le preguntaban, oye, ¿y qué onda con el primer día con tu primer día de trabajo? ¿Qué cuenta uno? No, pues ahí me fue bien, conocí a los amigos. Buen ambiente laboral. Y este vato decía, no, pues yo llegué a mi casa y en mi casa estaba acostado en la cama y estaba procesando todo lo que había visto desde que se fue hasta la banderita y que la madre y todo lo que vio en un día. Dice, no, mi mente estaba saturada al 100, güey. O sea, no sabía ni a dónde había llegado. O sea, algo bien impresionante. No, y algo bien humano. Te voy a complementar algo que también mencionó en alguna otra entrevista. Todos pueden pensar que dices, ay, con madre, es de jale, o sea, es una nave de otro mundo y la chingada. Él dice, no era para nada emoción. O sea, dice, era una mezcla de miedo, preocupación, angustia, frustración de que no avanzaban. Ajá. Y algo que siempre te tenía de nervios, porque no sabía exactamente con lo que estaba trabajando. Y él hace una analogía. Ahorita vas a explicar el sistema de propulsión. Sí. Nada más déjame hacerle esta analogía. Cuando él vio el sistema de propulsión, cómo era y cómo funcionaba, ahí fue cuando él dijo, no, esto no es de este mundo. Y fue cuando le empezó a dar mucho miedo, porque dice, imagínate que tú lleves un reactor nuclear al siglo XV, con los científicos de esa época. Se los pones ahí y, oye, pues esta madre hace energía y lo que tú quieras. Pícale, préndele fuego. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo van a empezar a desarmar y la gente se va a empezar a caer muerta. ¿Por qué? Porque no saben, no tienen concepto de la radioactividad, no tienen concepto de que eso los está matando. Entonces, él tenía miedo, porque decía, ¿qué tal si es igual? O sea, lo desarmo o lo empieza a mover y explota. Lo tocas y te desintegras. Justamente, él llegó reemplazando a una persona que se había muerto. Ay, okay. Entonces, imagínate, todavía era más. Ya con todo eso, sí, no mames. Dice, todos los días era miedo intenso de que ay, no vaya a ser algo que esto vaya a causar una reacción en cadena o algo. Ahora, no sé, Flecha, tú traes lo del sistema de propulsión, ¿cómo funcionaba? Güey? Bueno, para ahí seguirle ahí también. Dice que tenía un compañero de trabajo, ¿verdad? Que se llamaba Barry, ¿verdad? El Barry. El Barry. Y Barry. Y ese Barry le comentaba a Bob Lazar, le decía, o sea, le comentó eso, ¿verdad? Que había habido una persona que había estado trabajando con el sistema de propulsión y que había hecho una prueba creo que dijeron que a cierta distancia abajo de la Tierra, en donde creo que trataron de abrirlo, de meterle algún soplete, y un pulidor o algo y un ceguetazo. Sí, algo así. Claro, y yo lo leí. Caracas tronó y pues ahí quedó el creo vato. que se murieron 3 personas ahí. Algo así. Entonces, no dio tanto, dice que no le dio tanto, No, pero no, es que lo que él menciona era de que era un ambiente en donde era Excelente muy ambiente difícil hacer progreso o avances. Ajá. Porque era muy de compartimiento. O sea, Sí. no sé, la palabra es compartimentista. ¿Cómo es la palabra? No sé. Aquí la vamos a poner. No sé si la pongamos, no me la sé. Pero haz de cuenta que todos trabajaban como que solamente en su área. como que eran áreas muy cerradas. Muy cerradas. No podías. Tú trabajas imagínate que cada uno trabajaba en un área. Yo no podía hablar contigo de que, oye, pero es que esto. No. Ni poder echar el cafecito. No, nada. nada, Mira, padre. tú nada más trabajabas con tu compañero y punto. Si acaso tenías una duda que pudiera estar relacionado con otro tema, por ejemplo, decir, oye, necesito saber que la posición del reactor, saber si tiene algo que ver con el material de la nave. No, material es otro, güey. ¿Qué es lo que quieres saber? Tienes que
mandarle tu pregunta al supervisor y el supervisor la mandaba a ellos y ellos te contestaban 2 renglones. Oye, ¿cómo le suba la música aquí el estéreo, güey? No, pues espérate. Para vincular el celular, ¿cómo se le va a hacer? No, el Bluetooth iba aquí. Bueno, otra cosa que también era que siempre iba un soldado detrás de él, ¿verdad? El supervisor, ¿quién? ¿Denis? Denis se llama. Denis, el vato andaba ahí detrás de él siempre. Él es el que llevaba, oye, ¿le quieres preguntar esto? Bueno, dímelo, yo se lo llevo. Bien, de la chingada, güey. O sea, sí, decía que era muy frustrante eso porque no avanzabas. Sí. Entonces, pues bueno, ya en este punto, llegó Barry y le empezó a decir cómo estaba lo del sistema de propulsión. Y más o menos lo que él mencionaba era que la nave funcionaba como que ejercía un sistema gravitacional. O sea, se generaba gravedad para poder volar, ¿verdad? Para poder viajar. El principal, digamos, fuente de poder de la nave era un elemento que se llama elemento 115, era como el combustible, que ya después salió en la tabla periódica como moscovio, elemento 115. Él lo dijo desde los 80s y después apareció y es una de las partes importantes, ¿va? Entonces, este elemento que digamos que hacía reacción con una materia antimateria, generaba como que una reacción, y al momento de hacer esa reacción se generaba una expulsión de energía, pero enorme. Decía que tenía una forma como de un triangulito, ¿verdad? Uh-huh. Un triangulito, y lo metían en una tipo bola que estaba en el centro de la nave. Sí. Bueno, haz de cuenta que de hecho justamente el documental ese aparece, se lo explican bien. Se ve con madre. Yo había visto la bola, ¿verdad? Y que traía como un tubito. Bueno, esas son las imágenes. Digo, no más sé. o menos, mira, haz de cuenta que como lo renderizaron ahí, uh-huh, y él dijo que es tal cual, era una base cuadrada. Ajá. En esa base cuadrada había imagínate como una taza volteada, uh-huh, boca abajo, y la orejita de la taza pegaba con la base cuadrada. Uh-huh. Entonces ellos se dieron, bueno, y en la punta de esa taza que está volteada, se quitaba una tapita y ahí es donde iba el elemento 115. Que era en forma de triángulo. Un triangulito, hace cuenta que era un triangulito que entraba al revés. Como Iron Man, ¿va? Sí. Ándale. Que entraba. Tú podías manipular todo. Uh-huh. Al momento que tú prendías el emisor, porque era de tres formas. Este era el reactor, el que te estoy platicando, y luego había un emisor y un amplificador. Entonces, estamos hablando del reactor, es el que te digo que es cuadrado, tiene la taza, y luego el elemento 115, y luego arriba como un domo. Ese es el reactor. Okay. Tú lo puedes manipular. Y luego hay un emisor, que el emisor era como imagínate, un cilindro chingonzote, que tú lo rotabas, y cuando tú lo rotabas 20 grados, empezaba a prender todo. ¿Qué es lo que sucedía? Que en la base cuadrada había como un ciclotrón, o sea, una partícula que estaba hecho que rebotando. No sabía exactamente cómo estaba conectado porque no había ningún alambre, no había un cable que se conectara. Todo estaba separado, güey. Es lo que él no entendía. ¿Por qué al rotar esto? ¿Qué es lo que hace que el ciclotrón empiece a es como que el switch. Y no sabe qué partícula es, pero subía por la orejita, digamos, de la taza y llegaba al elemento 115. Al momento de hacer contacto esos dos era lo que creaba esa fuerza. Entonces, al momento de hacer eso ya no había manera, era imposible poner las manos encima del... Era la bola, imagínate como una pelota de básquetbol cortada a la mitad. Te repelía, ¿no? Entonces era como una energía ahí que no te dejaba. Exactamente, pero fíjate, aquí está lo interesante, que esto lo dijo en las entrevistas. Todo ha sido interesante. Todo. Bueno, ahí te va. Lo que él dice le llamamos gravedad porque la única fuerza que conocemos que hace eso es la gravedad. Uh-huh. Sin embargo, tenía comportamientos que no eran comunes en la gravedad. Entonces, él siente que es otra fuerza. Porque, por ejemplo, dice que por más que intentaba, dice que sentía como que un imán. Imagínate que quieres unir dos imanes y te se repelen. Una repulsión. Pero solamente con las manos. La diferencia era de que yo, por más que inclinaba mi cuerpo hacia la esfera,
esa fuerza no se veía reflejada. Si tú un imán, tienes dos imanes, acercas uno al otro, el otro, haz de cuenta que lo va a empujar. Sí. De alguna manera, la fuerza se está trasladando y está empujando. Dice, aquí no, dice, porque no había nada en la base cuadrada como que estuviera pegado o algo. Sin embargo, no podía, o sea, por más que yo inclinara, se puede poner un carro encima, dice, y no empujaba a lo que es la base. Entonces dice, es una fuerza diferente que solamente repele, o sea, no transmite la fuerza que tú estás aplicando hacia más allá de donde lo estás haciendo en lo que es el reactor. Sí. Y bueno, ese básicamente es cómo funcionaba. Dice que hicieron varias pruebas. Una de ellas era que ponían una vela. Y esto es por lo que dice que no cree que sea gravedad. Dice, tiene que ser otra fuerza que hace una cosa similar. Estaba lo que es el emisor, el que rotabas, y ponían una vela enfrente. Entonces lo rotaban tantito y lo que dices, la vela dejaba la lumbre, dejaba de moverse. Haz de cuenta que tú veías como si estuviera estático. O sea, no oscilaba. No oscilando ni nada. Dices, tú veías así, chinga, pues ¿qué pasó? Dice, si fuera una fuerza gravitacional, los fotones no saldrían, yo no pudiera ver lo que es la vela. Pero sin embargo sí la veía, pero como si estuviera paralizada. La rotaban tantito más, quitaban la vela, la rotaban, no se acuerda si en la misma dirección o en otra dirección, y dice que se hacía una bola negra, güey. Así dice, no había luz, era como un agujerito negro, güey. Así de repente, un agujero negro aquí, güey, así. ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? Su madre. Entonces, dice, era algo diferente, una fuerza que a lo mejor no conocemos, pero se comportaba en maneras similares como la gravedad. Entonces te digo, después de todo eso, él dijo, esto ni el pedo lo hizo acá la Hyundai. Acá estábamos moviéndonos con pistones y con la bicicleta todavía en esa época. Sí. Algo que está bien impresionante y que mencionaba lo mencionó una vez, era que decía que ese combustible, el elemento 115, era tan potente que decía que con solo una tacita o más o menos de ese elemento 15 podría calentar todos los océanos del planeta, güey. O sea, tan poderoso o tanta energía emitía esa madre que así lo describía. Entonces, algo también que estaba bien chido y que es importante es que la nave tenía dos configuraciones. Tenía primera y segunda, güey, nada más. Directa y reversa. Nada más, no le pide reversa ni nada. No, tenía dos configuraciones. Él le llamaban Delta, configuración Delta y configuración Omicron. La configuración Delta era para hacer los viajes largos. Largos espaciales, ¿verdad? De aquí a Cadereyta o de aquí al cinturón de Orión. Entonces, eran viajes muy largos y la configuración, como decías, la configuración Delta todavía, la nave en la parte de abajo se menciona que tenía 3 emisores de gravedad, en la cual estas madres, un emisor, te digo, imagínate como que un bote cilindro de basura con un tubo. Ándale. Okay. Un bote de basura. Eran 3. Y con un viejo de la basura ahí. Sí, lo que hizo Flecha, tal cual, nada más te voy a dar un panorama para que de ahí retomes. Está la nave, así aquí lo vamos a poner la nave. Se dividía en 3 secciones. Él nomás entró a la sección media y la de abajo, se asomó. La de abajo es la que está explicando Flecha, que es donde estaban los 3 emisores, ¿no? Que son los 3 botes de basura. Con basura. Con basura. Y son los que se podían usar, uno en la configuración Omicron o los 3 en la Delta. Ajá. Y son los que apuntaban hacia cierta dirección para que la nave doblara el espacio. O sea, no es como que aventara algo, güey. Doblaba el espacio para que la nave se deslizara. Y es lo que está diciendo Flecha. Sí, entonces, la nave en sí iba volando y de repente se inclinaba
Pancita para adelante. Una pancita para adelante y apuntaba los 3 botes de basura con chingo de basura adentro hacia el cinturón y de repente se iba hacia donde. Haz de cuenta que eso hacía que se moviera el espacio. O sea, el espacio lo chupaba y se movía la nave. Era más o menos como lo explicaba. Dice, la nave no se movía en sí, distorsionaba el espacio y luego como que esa pequeña distorsión hacía que se deslizara. Se deslizara. Entonces, sobre el espacio. En teoría eso, si tú puedes configurarlo de esa manera, viajas más rápido que la luz, porque no estás siguiendo las leyes de la física. No hay fricción, no hay... Ándale, o sea, exactamente, no estás como que en línea recta, la velocidad, sino estás doblando el espacio, entonces haces brincos, y los brincos eran, creo que 10 milisegundos, algo así, pero un chingo. Entonces, recuerda que la nave llega, madre. Hay un video, güey, no sé si tú lo viste, que se llama que es como en visión nocturna, que son de los que soltó el Pentágono de los que soltaron 2017. Que tiene la misma forma, ¿verdad? Tiene la misma forma y justamente hace ese movimiento. Hace ese movimiento. Y va así la nave y luego se pone pancita para adelante y o sea, se voltea, le llaman el gimbal, güey. Y como esas cosas que dan vuelta. Ajá, sí. Entonces va la nave y luego como que hecho va a velocidades bien cabronas. Entonces se ve en visión nocturna cómo da la vuelta y justamente hace ese movimiento que dice en donde él lo dijo en el 88, 89. Y este video es madre, pues, de la época moderna. Bueno, y el modo Omicron, pura primera. Y el modo Omicron, pues es lo que menciona Jaime, que nada más funciona uno y es cuando anda así de cotorreo aquí entre la tierra, puede viajar. A ver a quién levanta, a ver a quién chinga, a ver quién abduce. Puede andar abajo del agua también, es algo que mencionaba. Entonces, justamente en ese modo es cuando dicen que el platillo hace este movimiento. Una oscilación. Y que anda pues ahí viendo de ver qué chingados. Dicen que también otra parte que mencionaban es, si tú ves la nave mirando hacia arriba, o sea que está la nave, tú no la puedes ver, aunque esté ahí parada. ¿Por qué? Porque está distorsionando la luz. Haz cuenta que la luz, tú la ves la nave hacia arriba y en eso la luz le da la vuelta a la nave y sigues viendo. Haz cuenta que tu visión le da la vuelta a la nave, güey. Ya. Algo así. Entonces, qué impresionante, güey. Quisiera haber estado ahí. Sí, justamente ese día de la prueba de vuelo, dice que él salió y dijeron, Dennis, el pinche militar, güey, dijo, oye, va a haber una prueba de vuelo, pues si quieren ir a ver cómo funciona la nave. Sale al hangar donde estaba generalmente, pues ya no había nada, pero ese día dice que estaban abiertas todas las puertas entre hangares, eran como 9. Y en cada una había una nave. Hijo de su madre. Había una nave distinta, no eran todas iguales, eran distintas todas. Tenían toda la colección de los Hot Wheels, esos güey. Dice que él alcanzó a ver 2. Una que parecía como un molde de gelatina, sin el huequito de arriba, pero era del mismo material. La forma era esa que te comento. La otra era como un sombrero de copa, güey. ¿De copa? Sí. Y esa dice que estaba como recargada en la pared. Y tenía un plomazo. Como que alguien le tiró un misil, güey. O sea, sí, no estando en vuelo. Él se imagina que como que le hicieron una prueba del material y a ver, ponla ahí, vamos a darle. Pues quién sabe. Sí, él dice que es lo más probable porque pues para está como que muy acomodadita, me explico, sí. Como para digo, sí, pero a ver, pruebas de resistencia. Las otras, a ver, tanto resisten. Yo creo que pues si parte del proyecto era o deshabilitarlo o así, probablemente ya hayan intentado muchas cosas, ¿verdad? Para ver si los podían tumbar o algo. Que los otros, había más, había 9, pero había 8 más adicional al que él está trabajando, pero los otros no nos alcanzó a ver bien. Y no era como que, ay, déjame echarle una hoja, güey. ¿Por qué ibas a jalar, güey? Ponte el chaleco de la vergüenza y a jalar, güey. Entonces, se me hizo interesante eso porque dice, pues, entonces no es la primera nave. Ahora, otra cosa que se me hizo muy interesante es que él decía que el compañero Barry le había dicho, él le preguntó en algún momento, oye, ¿y de dónde salió la nave, verdad? Y que dijo que de un descubrimiento arqueológico, güey. A la madre.
un descubrimiento arqueológico debajo del agua, güey. O sea, era algo ancestral, güey. Lo recuperó la Marina, güey. Entonces, si tú ves quién está a cargo actualmente de todos estos programas así de ingeniería inversa, la Marina está por encima de la Fuerza Aérea, güey. Bien curioso, güey. Y yo creo que es por eso. A lo mejor yo le he dicho, a ver, nosotros encontramos esta madre, güey. Han de ver acá puesto ahí el dominio y no sé. Eso también igual es especulación, pero que le dijeron que le encontraron de esa manera. De los SEALs y todos esos güeyes. Tiene miles de años, güey. Ah, la madre, Sí, te cabrón. te pone a pensar, Te güey. pone a pensar bastante, güey. De los nuevos descubrimientos de allá de las pirámides de allá de Egipto, que dicen que abajo que encuentran ahí como que hay un ándale, como un tic-tac, que es una nave en forma de tic-tac, de las que te chingas. Sí, sí. El ovalito. El ovalito, así. Bueno, dicen que es metal, ¿verdad? Pero Sí, no tiene esa hay forma, manera, ¿verdad? A lo como mejor, cameos que a lo han mejor hecho. después ya pueden sacarle algo más de imagen a esas. Sí, pero como que Te pones a pensar que a lo mejor- Si esto tiene... Y fíjate, algo que también comenta es decir, seguramente esa nave la tienen desde hace mucho tiempo, o sea, décadas. ¿Por qué? Si fuera algo reciente, sabiendo que viene de otro mundo, de otra parte, los protocolos de seguridad serían muy distintos a los que había en ese entonces cuando él llegó. ¿Por qué? Pues quién sabe, ¿verdad? No, Los 40 sí. bueno, sí. Porque tienes, o sea, imagínate. Los 80s. sí. No, o sea, más que nada, imagínate que recién, pues tienes que saber a ver si no hay un contaminante. O sea, no vas a arriesgarte a de repente. Bueno, vamos sí, a manipular tocarlo esto, y o si es radioactivo, Bueno, sí, ya- o si me explico. Ya habíamos visto o sea, lo atómico y todo eso, sí, ya teníamos conocimiento, ¿cierto? Tienes razón. Sí, entonces lo que él dice, seguramente ya para llegar a ese nivel de confianza que tenía la nave así en el hangar y ellos, o sea, sabían que no hacía nada, güey. Y ahorita te voy a mencionar qué es lo que pasó en la prueba de vuelo. Para ese punto, dice, ya tenían varios años fácilmente experimentando de cómo volarla y todo. O sea, dice, no te vas a arriesgar. Dice, a que esa madre la prendas y ¡pum! Se te va. Sí, Exactamente. O sea, algo tan valioso así, dice, Sí. lo manejas con mucho cuidado. Y ya le sabían al clutch. Ya les sabían Sí, todo, ya, güey. o sea, ya la- Justamente es lo que iba a decir. reverseada. Ya no se le mataba en la subida. Ok. Al medirle. Calcular el clochazo. No se me va a matar así. No, esa prueba de vuelo que menciona, que ese día ¿Se que- subió o nomás vio? No, él estaba abajo. Era cuando la vio despegar y dice, impresionante. Dice, podía haber una explosión al lado mío y yo no le quitaba los ojos de encima a lo que es esa madre volando. ¿verdad? Pues yo no ¿Y quién fue el bueno? me imagino que sí. No sabe, o sea, ya cuando él la vio ya estaba como despegando, ya estaba así como que estaba haciendo una prueba de vuelo. Fue cuando le dijo el Dennis de que, a ver, muévete, y se puso abajo y que no vio nada arriba. Todo esto, digo, el documental, te lo Oye, ponen así con madre. algo que me da mucha curiosidad, ¿cómo era la parte de adentro de la nave? Tenía asientos, ¿verdad? Sí, bueno, nada más voy a terminar este puntito. Y luego dice que alguien por radio lo que él piensa que es una persona que estaba dentro de la nave. Entonces dice, no me imagino cómo pues la pudieran manejar, dice, porque la nave no tiene ningún control. Y otra cosa, si fuera ondas gravitacionales, no pudiera pasar las ondas de radio. Entonces él dice, tiene que ser otra cosa, porque estaban platicando tal cual la persona que estaba abajo con alguien de ahí adentro. ¿Cómo se metió? ¿Cómo la volaron? No, eso sí no sabe. Ahora, ¿cómo era la nave por dentro, güey? Pues se da cuenta que él explica cuando en otro día, en otra ocasión, que le dieron chance de meterse, estaba muy oscuro. Inclusive la persona que renderizó el documental, pues se da cuenta que tuvieron que recrear todo. Cuando tú renderizas algo y creas un mundo en 3D, tienes que hacer los mismos materiales, tienes que... Haz de cuenta que te lo estás creando todo, pero en computadora. Cuando lo estaban haciendo la nave, se dieron cuenta que estaba muy oscuro adentro. O sea, le ponían las luces, recrearon todo. Igual Bob Lazar decía, metían unas extensiones y adentro había unas luces de halógeno que estaban apuntando hacia arriba, hacia los lados, así como para iluminar. Dice, y aún así se veía muy oscuro. Entonces, la persona esta que estaba renderizando, justamente cuando llegó a esa parte, como que el render le salía muy oscuro, muy oscuro, muy oscuro. Dice, ¿por qué? O sea, ¿qué chingados estoy? Le tuvieron que aumentar en el documental 600%
lo que es la luz original al nivel, a la intensidad que originalmente tenía, para que se logre ver adentro cómo estaba, güey. Pero no tenía luz en sí como... No tenía... Los marcianitos andan en oscuras. Andan en pelotas. En pelotas oscuras. O sea, ellos tienen a lo mejor visión nocturna o algo. No sé si se prendería algo cuando ya esté en función la nave. Pero no se veía cuando... Cuando estaba apagada y estaba así, no había luz, no hay nada, güey. Okay. Ahí te va. Entra él en el nivel, dice, son 3 niveles. Él entró al del medio y se asomó al de abajo. Ya. En el de abajo ya lo platicaste, estaban los cilindros. Los botes de basura. Sí. En el del medio, dice, no había nada. Dice, se cuenta que, imagínate, tú te metes hasta gatas, porque pues es la parte está chiquito. Llegabas y había 3 asientos. 3 asientos que, o lo que parecían asientos, se a lo mejor eran otra cosa. 3 asientos y eran muy chiquitos para un ser humano, demasiado chiquitos, eran como para niños de 6 años. Pues si la esa medía 3 metros y tenía 3 niveles, cada nivel pone tú de metro. Ajá. Entonces sí estaba muy chiquillo. O sea, bueno, 3 metros en la parte del medio. O sea, parado está alrededor del medio. O fíjate que no sé, probablemente tenga razón porque siempre estuvo a gatas, güey, el vato. A lo mejor era un... Sí, vaya, según las medidas que nos diste, o sea, los 3 metros sí, dividido en 3 niveles. No le puse mucha atención a eso, nada más dijo, tú en el centro sí podías estar parado, pero muy apenas. Entonces a lo mejor el nivel del okay. medio estaba un poquito más y los otros más. Sí, a lo mejor el de arriba era menos, no lo sé. Pero sí, probablemente era reducido. O sea, él estaba sentado viendo digamos, a gatas ahí viendo. Sí, los dos, él y el bar. La madre. Y había 3 asientos. Supongamos que este es la parte del reactor. No sé si se alcance a ver aquí, güey, pero. Sí. Supongamos que esta es la parte del reactor. Había un asiento aquí y 2 aquí. Ok. Entonces, estaba el reactor en medio, bajaba como un tubo. Y ese tubo decía, estaba muy raro. Ya ves como una antena, como la vas haciendo arriba y se va reduciendo en diámetro. Ajá, sí. Dice que no sé dónde salía, nunca ni se redujo en diámetro, ni el tamaño, ni nada. Ya ves que si yo por ejemplo agarro este termo y lo aplasto, pues obviamente se va a ensanchar, porque pues la masa de aquí se va a acercar. Dice, eso lo hacías chiquito, grande, permanecía intacto. Más para abajo. Entonces es algo raro. Estaban los 3 asientos y lo que dice o lo que muestran en el documental es que cuando encendían lo que es el cilindro, los botes de basura. No, el otro. Uno de los paneles se hacía transparente y se podía ver para afuera. O sea, como una ventana. Como si fuera el parabrisas. Como si fuera el parabrisas, güey, sí. Qué verga. Y en la mitad de ese arco eran muchos arcos, así, muchos arcos que estaban obviamente del material de como peltre, ¿verdad? Pero cuando se encendía se ponía transparente ese y se podía ver hacia afuera. Y en la mitad de ese arco dice que se posaban a poner como símbolos. Lo que él dice eran como lo más así similar a lo que nosotros tenemos. Imagínate letras coreanas como así inclinaditas. Pero eran muchos símbolos así como en 3D que se ponían, no sé si era un lenguaje o era una programación, no sé, pero eran símbolos que se ponían al lado en la mitad del arco de la ventana que se ve hacia afuera. Él desconoce, dice, a lo mejor todos se ponían así transparentes y todo se veía para afuera, dice, por algo no tenían luz, pero en ese entonces solamente había una palanca para dirigir ahí algo. Nada. Un volante, nada. Un manubrio. No había nada, nomás estaba lo que es la configuración y los 3 asientos, no había absolutamente nada. Atrás de un asiento estaba lo que es la escotilla esa, que era como un panal de abejas que se hacía, digamos, se retraía y ahí podías asomar la cabeza para ver la parte de abajo. Para ver si se le había descompuesto algo. Pero no había controles, no había nada. Entonces él dice, ¿cómo la manejaban? O sea, no entiende cómo pudieron, especialmente cuando hicieron la prueba. Y alguien le sugirió, bueno, ¿tú crees que pueda ser posible que una persona con la mente, o sea, los iónicos, ¿verdad? Que le dicen que la pueda manejar? Dice, a lo mejor sí, dice, porque no le veo así de qué otra forma. Alguien desde abajo, control remoto. No, a lo mejor alguien desde abajo con la mente, güey. Alguna persona que tenga esa capacidad, a lo mejor de un psíquico o algo que tenga la capacidad como más... Un profesor X. Sí, un profesor X, güey. Un magneto, güey. Ya ves que hay gente que tiene como los del proyecto Stargate, sí. Se conectan así como
los psiónicos. Ahorita creo que hay un programa en Estados Unidos que le dicen así los psiónicos que tienen. De hecho, ahí hay unas teorías que dicen que hay niños hijos de... Los índigos. No, niños hijos del ejército, de gente del ejército que están entrenando, que los entrenan y los tienen tipo Stargate, Proyecto Montauk, tipo así, Sí. que los están entrenando para manejar esas naves y aparte para poder hacer que las naves que vengan de otros marcianitos que las puedan bajar, o sea... Jake Barber, otro whistleblower, justamente dijo eso. Creo Sí. que ahí por ahí tenemos un clip donde lo puse, que él dice que sí hay un departamento en donde así bajan las naves. What is a psionic? A psionic person is someone with a predisposition for extral, temporal, you could say, abilities and sensitivities. Someone who has a fantastic intuition. What did you discover with the psionics were being used for in the program? In the program, there was certainly a desire to explore the idea that perhaps UAP could be summoned, could be communicated with, could be controlled, and could be persuaded to land, all by deploying people with psionic abilities to interface and communicate with the UAP. And did you see that happen? Yes, I did. Hay unos dicen que son regalos, güey, que se los han encontrado así intactos. O sea, no todos son de que se estrelló. Como en Roswell. En Roswell dicen que sí fue algo que se estrelló. Algo pasó en la atmósfera que se apendejaron, güey, y se fue para abajo. Pero los demás, no necesariamente así. Ese dice estaba nuevecito, güey. No tenía un golpe que dije, se cayó, lo tumbaron, no sé, dice, estaba intacto, güey. Y hay otros que han dicho que han trabajado en ese tipo de proyectos que se los encuentran, güey, son como regalos. How does that even crash if they're so good? If they can get here from somewhere else, why do they slide into the desert? Some of them have just been left in the desert. No crash. Some of them. Some of them have just... I talked to Diana Sullivan about this, Oh, okay. and she refers to them as donations. She said that's how they described to her. Yeah, so in fact, maybe some of them are donations to help us accelerate our forward motion. O sea, dicen que puede ser algo así, no lo sé. Pero. Pinche nave ahí en el río Ramos, llega así. Era que hay una con madre. Nosotros ocupándonos para hacer gornitas o algo, güey. Para poner un puesto, güey. Subiéndolos como si fuera una atracción de ahí del municipio, güey. No, y por ejemplo, es que no sé si han oído. Ahorita que está mucho lo del tema del Congreso y que están ahí como. Sacando información. Sí, poniendo así muchas cosas en cuanto a que ya se empiece a revelar todo este tema. Hay un congresista que se llama Tim Burchett, que él dice, está en un video, sale diciendo, vaya, son de los que más advocan porque salga la información, entonces yo creo que pues él está medio metido y ahí presionando para que le suelten, ¿verdad? O sea, de la información para poderla hacer pública, siempre y cuando no se comprometa la seguridad nacional de Estados Unidos. Pero él dice que hay como 5 o 6 lugares en el océano, de aguas profundas, en donde hay muchos avistamientos. Entonces ahí se manejan muchas teorías, güey. En Tampico. Tampico, güey. A lo mejor por eso Trump quería el Golfo de América. Ándale. O sea, quiere adueñarse. Los marcianos, güey. Ya empezó con eso, ¿verdad? Al rato va a empezar a adueñarse de todo el pinche Golfo por los marcianitos. Entonces, probablemente dice, porque le preguntan, entonces usted cree que, o sea, vienen de otra parte. Y dice, a lo mejor vinieron hace milenios y ya está una civilización ahí abajo desde hace mucho tiempo. Si ellos tienen la capacidad de hacer esa burbuja para que no les afecte lo que es la intemperie y puede ser transmedium la nave, imagínate que eso lo hagas a escala de una ciudad. Nunca nos daríamos cuenta si hay una civilización al fondo del océano Pacífico. Sí. O sea, está tan enorme que puedes poner ahí miles y miles y millones de entidades y no te vas a dar cuenta. A lo mejor llegaron hace un chingo de tiempo y hicieron su civilización ahí, por eso hay tantos avistamientos. Dicen que hay un chingo, güey. Ahorita, entre mayor se hace la capacidad de los radares y de los instrumentos de medición, más se están viendo, güey. Entonces, no sé,
Justamente lo que te decía la vez pasada, nomás porque no volteamos para arriba, güey, pero... Ya de pasar a cada rato. Nada, y aparte que utilizan esa tecnología que puede estar arriba de la nave y te puede estar pendejeando arriba y ni cuenta te das porque no lo ves. Bueno, eso si estás justamente abajo, Flecha, porque si lo ves así tantito al lado, sí ya ves que... A lo mejor es una nave nodriza que tenemos aquí, de chingonzota. Todos en Nicolás. Sí, esa sí que... No, y a la vez pues van hecho madre que tienes que... Está cabrón. Es más, o sea... Pero si ha habido videos, si has visto, Sí, así o sea, de aquí de Nuevo León. Sí, pues ahí le bajan la velocidad a primera, va, ya Sí, porque es zona escolar, güey. Zona escolar, la Omicron. No, una de las pruebas que yo también concuerdo con esto que estamos hablando, en el rancho Skinwalker, una vez, ahí como hay mucho avistamiento, estos güeyes utilizan cámaras que la normal es de 32 FP o 64 imágenes por segundo más o menos. Estos usaban una cámara de creo que 1000 imágenes por segundo, o sea, cámara súper cabrona, súper lenta. Entonces, en una de esas hicieron una prueba donde aventaron unos chifladores ahí a donde está la zona que ellos llaman el triángulo y detectaron un movimiento de una nave, pero se ve tan rápido a 1000 por segundo que se ve ahí que pasa un objeto, o sea, algo así, una bala, se cuenta. Imagínate a esas a 1000 por segundo, el ojo humano ve a 24 por segundo, creo, algo así, y ya después se empieza a ver o más lento o más rápido, pero la normalidad. Entonces... Sí, si vas más rápido que eso, aunque pase enfrente de ti no lo ves. No lo ves a veces. O sea, no ese pinche carro que pasa de repente te vuela ahí en la carretera. ¿Vieron la película El Abismo, güey, ustedes? No, me suena. Una película ya que tiene James Cameron hace los 90s, creo. Justamente habla de eso, güey. Es un equipo de investigación que está en el... no sé en qué parte del océano. Y creo que... ya me acordé, creo que tenían que recuperar de un submarino nuclear que se quedó varado, no sé qué, tenían que recuperar las ojivas. Entonces había un equipillo ahí que era de civiles, pero no me acuerdo qué trabajo estaban haciendo. Y dijeron, oye, son los que están más cerca, güey, pues mándalos, güey, nomás mándalos unos militares para que estén ahí. Pues justamente les mandaron militares, güey, y se dieron cuenta que de repente pasaban así como que objetos luminosos así fuera del submarino donde ellos estaban. Chingada, era como una base, ¿verdad? Qué pedo, y era al último sale que era una civilización adentro y por eso no los dejaban recuperar las ojivas nucleares. Ese pedo sí estaba pasando. Hay una historia de el güey que persiguió el Tic Tac, no me acuerdo cómo se llama el nombre, David Fravor, él es el que un conocido de él era de esos que cuando tú avientas así pruebas en misiles, avientas la prueba, mides la telemetría y donde cae y luego recuperas lo que es el casco del cohete en sí. Les dicen que fueron a recuperarlo y pues mandan un cabrón, ¿verdad? Un buzo que va en helicóptero pues en medio de la nada del océano, ¿verdad? Y él baja en una escalera, entonces lo amarra y luego ya se lo llevan, ¿verdad? Justamente dice que lo estaban bajando y que donde lo estaba amarrando, no, más bien no había llegado todavía. Se ve que hay una cosa, pero enorme, güey, así saliendo o sea, así negro. Tenía una estructura chingonzota y succionó lo que es el misil y luego se fue para abajo. Y el güey se dio cuenta que se quedó. O sea, no mames, güey, pues te culeas todo, ¿verdad? Y se llevó la vida. Sí, se llevó el misil, ¿verdad? Voy a decir, putos, no me estén aquí. Pinche basura, güey. Entonces esa película trata de eso. Y es una película, imagínate, pues de los 90s, güey. Yo creo que ya tienen algo ahí. Tienen un chingo de información esos vatos. Toda esa información que él da, o sea, sí se puede comprobar, se puede hacer algo. Pues o mira, lo tienen ahí como que, pues no le crean porque está loco ese güey. Mira, justamente ahorita vamos a entrar a la parte de cómo se dio a conocer esta historia. Después de que pasa todo esto, ¿qué es lo que pasa? Que él tiene una bronca. Bueno, para trabajar en esos lugares, en el C4 específicamente, el área 51, lugares clasificados, pues te tienen que hacer un chequeo, ¿verdad? De orina. No, y te tiene, por ejemplo, él no sabía, pero haz de cuenta que te tienen interferidas tu teléfono y todo, ¿verdad? Entonces,
¿qué es lo que pasó? Que su esposa de ese entonces estaba teniendo como que una aventurilla ahí con un instructor de vuelo. Y estos güeyes lo empezaron, no le decía nada a él, pero lo empezaron como que a vigilar. Entonces él sospechaba y dice, a ver, ¿por qué me están vigilando? ¿Qué pedo? Porque pasaban carros a lo mejor así, que siempre veían afuera de su casa agentes y lo seguían, o sea, muy hostigosos, sin acercarse, le da nada más como que, güey, aquí estamos, güey. Entonces él no sabía por qué. Cuando pasa esto, él empieza a sentir miedo y le dice a sus compas, oye, ¿sabes qué, güey? Estoy trabajando en este pedo, güey. Si me pasa algo, es por esto y esto. Y para que le creyeran, él los lleva, él sabía cuándo eran los itinerarios de vuelo en la noche. Eran los miércoles en cierta parte de ahí del desierto de Nevada. Entonces le agarra 2 o 3 camaradas y, güey, vamos a ver qué pedo ahí, para que veas que no estoy mintiendo y esto es lo que está pasando. Y llevó a John Lear, ¿verdad? Sí, uno de ellos fue su compa. Y luego, pues, oye, van la primera vez todos bien cagaditos y ven todas las madres. Y lo graban y hay videos, pero pues no, cámaras de los 90 no se ve, pero se ve así como que la luz acá de repente que va brincando, ¿verdad? Entonces ahí fue donde todos le creían de que, ay, ojete, pues este güey se está diciendo la verdad. Van una segunda y una tercera vez, no me acuerdo, y ya los descubren. Ya iban con palomitas, sí, ándale, coca. Sí, que agarraron confianza. Ya empezamos, ya después lo agarramos como de WhatsApp, ¿verdad? Total, los descubren y él se trató de escabullir para que no lo vieran y todo, pero pues lo torcieron. Entonces, a partir de ahí, de que no, pues obviamente le mandan a hablar, lo pedorean el machín, lo amenazan y todo. Y ahí fue cuando le dicen a él, le muestran las grabaciones de su esposa por teléfono con el otro vato. Y pues a la madre, güey. Entonces, a partir de ya lo despiden, ya no trabaja para ese cuento, pero lo siguen vigilando y le empiezan a hacer cada vez más chingaderas. Por ejemplo, se meten a su casa, les sacan todo cuando no estaba, cuando iba, por ejemplo, no sé qué, al gimnasio, salía y su carro estaba todas las puertas abiertas y todo. Entonces él decía, puta, güey, o sea, si me abrieron todas las puertas, imagínate, me pueden poner una bomba o algo, ¿verdad? John Lear, que es un cabrón que tiene una historia ahí. Su papá fue el primer creador de la aerolínea de jets comerciales. Y eso es un cabrón que es muy prominente tanto en el mundo de los UFO como pilotos. Eso, viene una familia de pilotos. No, es que este güey está bien zafado, güey. O sea, era muy inteligente, pero decía, si le decía a algún militar un secreto top secret y lo decía un güey loco o una disparate, las dos cosas para él eran válidas. Nada muy zafado. Todo lo aventaba. Sí, era varias veces estuvo con Art Bell, ¿verdad? En su programa. Decía cosas así bien locas, güey. Pero estaba bien conectado, conocía un chingo de gente. Entonces, gracias a él, lo pone en contacto con un periodista de la televisión de Las Vegas, que era un periodista, se llama George Knapp, que tenía mucha buena reputación. Siempre había hecho pues reportajes muy serios y todo. Empieza a hacer el reportaje sobre este güey, lo empieza a investigar y él dice, él era el primero que iba a decir, este güey es puro pedo. Empieza a investigar su historia y empieza a ver ahí como que, oye, pues, por ejemplo, no sé, que él le dijo, oye, trabajé en Los Álamos. Y empieza a investigar y no había ningún registro de él. Pero este cabrón en la investigación se da cuenta que le están mintiendo, porque primero le decían, sí hay un registro de él en tal parte. Y luego, no, ya no hay, ya no lo encontramos. Y luego, no, ese güey no lo conocemos. Entonces decía, chinga, pues me acaban de decir que sí. Ahí fue cuando le empezó a sospechar y se empezó a poner de su lado. Después Bob Lazar le dije, mira, yo sí trabajé en el laboratorio de Los Álamos, vamos para que veas que la gente me conoce. Y dice que él fue, pues dice, el vato sabía exactamente dónde estaba todo, sabía la entrada, todos lo saludaban, todo, o sea, sí trabajó ahí, güey. Los de seguridad. Sí, entonces, los de seguridad, entonces, bueno, esa es otra cosa. No le revisaban la mochila. Después, güey, justamente en esta última película documental que salió, pues, a través de Google Maps empiezas a ver exactamente dónde está el área S4 donde él decía que estaba, güey. Si no trabajara ahí, güey, ¿cómo vergas vas a ver, güey? Me explico, que había esa instalación. Ahorita no aparece porque ya le pusieron unos filtros a Google Maps, pero si te vas a versiones anteriores y el documental pidió mapas y todo originales,
y sí aparecen caminos que llegan a la nada, güey. Entonces, sí, o sea, vaya, sí hay manera, en el documental date cuenta que lo explica todo, sí hay manera de corroborar de que ahí hay algo. Obviamente no se ven los hangares ni nada, se ve una foto donde hay como, si tú le subes el contraste, se ve ahí tenuemente que hay una instalación, güey. Unos tipos cortinas, ¿verdad? Ajá, que estaban ahí. Exacto. De hecho dicen que en encontraron un mapa, creo que es la hija del chavo, y que era un mapa de los 40, creo, el 40 o 39 más o menos, y ahí sí había un camino que iba directo a la montaña. Y en esa montaña, o sea, el camino era porque creo que ahí era una mina. Entonces agarraron, quitaron la mina y la chingada. Y a partir del 42, 43, en los mapas posteriores, ya no aparecía ese camino, más o menos. A partir de cuando él salió al público, 10 días después modificaron justamente ese camino, güey. Bueno, yo tenía, déjame te digo por qué, porque yo escuché esto. Que después de los 40, ¿cuándo fue lo de Roswell? 47. Bueno, más o menos 48, 49, que dicen que quitaron ese en los mapas físicos, o sea, en los mapas físicos, no había Google Maps, no había nada, y que lo quitaron porque piensa él, el productor, piensa él que a partir de esa época fue cuando movieron la nave de Roswell a ese lado. Dijeron, bórrame todo, güey, aquí va a ser el área 51 de ese lo que es la instalación principal. Pero lo que él platicaba era de que cuando tú vas en el camino, haz de cuenta que hay un lago ahí. Un lago que está seco, ya no hay agua. Haz de cuenta que está el camino y se hace una bifurcación. Hacia el lago todavía está, digamos, el camino marcado. Pero cuando él hace la declaración, la bifurcación que iba a la montaña del S4, lo borraron 10 días después del mapa oficial físico. Yeah. Y se salió, y él lo dice porque era en mayo de 1983, algo así. O sea, una fecha en específico que fue después de que él dio la primera declaración y que se hizo el pedo y que salieron las noticias y todo. Dice, 10 días después, dice, este mapa ya no sale esta mierda. Sí, o sea, entonces dice, ¿por qué quitarían ese camino en específico? ¿Verdad? Sí, o sea, hay muchas cosas que o sea, que aprueban lo que dice Bob Lazar, el elemento 115. Lo mencionó desde hace décadas. Y también que sale él en la revista de cómo le metió una turbina a un Honda Civic. Sí. No cualquier pendejo hace eso, ¿verdad? Una de que sus compas llevó a que vieran las pruebas. También hay las pruebas, testigos, hay videos. Sí, o sea, lo vieron también. Sí, hay muchas cosas que es de uno de los whistleblowers más confiables. Y hay evidencias y te hablan te habla con muchos huevos. Te habla con muchas bases, ¿verdad? Sí. No, y algo que le preguntan, oye, ¿tú crees que, por ejemplo, a raíz de eso, pues se cuenta que lo sacaron del programa y todo? Pero le dicen, oye, ¿tú crees que ahorita ya haya más avance de eso? Y tú piensas, pues a lo mejor sí, ¿verdad? Pues le dice, no creo. No creo porque, dice, si lograran descifrar esa tecnología, dice, es tecnología que conquistas el mundo con eso. O sea, porque si puedes moverte instantáneamente de un lugar a otro, ¿qué te impide que, oye, de la noche a la mañana... Y más los gringos. Que les gusta así como, dice, güey, tienes poderío mundial, dice, y otro país no lo pudiera tener, dice, porque Estados Unidos no existiría, dice, ya nos hubieran chingado con algo, dice, es algo que tienes control total sobre todo. Todavía faltan otros 100 añitos más de perder. Pues es lo que decían, de ¿por qué no? Dice, porque obviamente si lo podemos manejar y todo eso, pero ¿por qué no? Bueno, una cosa es que lo puedas manejar, dice, otra vez volvemos al ejemplo si te vas a la época del Renacimiento, tú les dejas una motocicleta y les dejas una motocicleta con todo y llaves. Va a llegar un momento que lo van a arrancar. Que le van a estar moviendo y le van a estar ahí pendejeando y que lo van a poder prender. Pasa más tiempo y le van a aprender cómo manejarla. Pero de eso que puedan replicarla, o sea, ni siquiera los materiales van a poder hacer. Entonces, él cree que todavía no. Si no, ya se hubiera visto. Dice, muchos aviones eran súper clasificados. Y era el top secret y todo lo que tú quieras, y les valió madre, hicieron un chingo. Y dice, ahorita no creo, pero bueno, pues es algo que
Ojalá. Que no lo hagan. ¿Cuál es el Imagínate que ahora caigan en Rusia unos y se armen los putazos. Imagínate, o sea, vas a mandar un arma, ya ni siquiera te tienes que esperar a que el cohete llegue, güey. En instantáneo, en menos de un segundo ya está ahí, o sea, te transportas, avientas eso y ya destruyes lo que tengas que destruir. O sea, ya lo se hubiera visto algún indicio. Sí. Pero bueno, pues quién sabe, padre. No sé qué más quieran agregar. No, estuvo bien Tú traes una interesante. historia, güey, también de Lázaro. No, pero me equivoqué. Oye, Vi Lázaro, me fui al payasito con globito. espérate, me quedó una duda a mí. A ver, echa. ¿Cómo crees que hacen las abducciones en esa nave? ¿Crees que sea indicada para una abducción o crees que hay otro tipo de modelo especializado yo, para empezar, abducciones? no sé qué significa abducción. Vi un post de Reddit investigándole, planteando. ¿Crees que el de copa, la nave con forma de copa de sombrero, ese se ve como más sospechosa, ¿no? No, hay un cabrón que posteó cuando salió este documental, el vato reposteó un post que él había hecho hace como unos 5 años, en donde él menciona que en el post original él menciona de que tuvo un sueño muy extraño. Entonces dice, yo tuve un sueño muy extraño cuando tenía 13 años, al punto que pues yo sentía que lo viví. Entonces hizo un dibujo, güey, ya siendo grande, años después, siendo grande, hizo un dibujo como que recordando y dije, no manches, o sea, qué pedo con nunca se le olvidó ese sueño. Y el dibujo, güey, viene como un tipo gris y viene el asientito igualito, güey, a como lo vio en el documental de Bob Lazar. Entonces sale el documental y el vato liga a su post de hace años, cuando todavía no se sabía qué pedo, ni cómo eran los asientos ni nada. Entonces dice, no manches, o sea, el interior de la nave se me hace igualito a lo que yo vi en el sueño, ¿verdad? Y pone el dibujo, y sí, pues se da cuenta que el asientito viene dibujado igual, ¿verdad? Digo, es un dibujo a lápiz, ¿verdad? Uh-huh. Pero el asientillo viene igual, bien marcianillo acá. Oye, Jaime, tiempo. Travis Walton nunca describió nada similar en su abducción. Es que fíjate que lo curioso del caso de Travis Walton es que cuando él lo abduce, él dice que se levantó en o sea, no había nada en el cuarto, pero como una cama de metal, pero que esa cama de metal, dice, no sabía de dónde estaba, o sea, como que estaba flotando, no sé. Entonces él sale y se da cuenta que los empuja a estos marcianillos, como que estaban ahí encima de él. Le pusieron unas cosas como para, pues, el rayo que le dieron, se da cuenta que le causó mucho dolor y lo hubiera matado, dice. O sea, entonces como que él siente que lo estaban curando. Pero pues él se levanta, ve todo eso. Hace su desvergue. Le soltó vergazos, dice, agarró un tubo no sé de dónde, a lo mejor el pinche tubo. El tubo. Sí, el tubo. Entonces, que ya después viene como un nórdico, güey. Sí, un nórdico. Así, un güero, güey, con como un tipo casco así transparente, y que lo agarra de la mano y se lo lleva. Y que él se quedó como... Pero lo que sí explica también más o menos que como lo que mencionas de las ventanas, ¿no? Que él entró a un cuarto donde estaba ese nórdico y que vio unas ventanas impresionantes, o sea, así como lo describes. Pero lo extraño es que no era el tamaño de esa nave. Lo que piensan muchos es que esa chingadera es como que, no te puedo explicar, como que el espacio. Entonces tú entras en un cuartito y luego el espacio de repente dices, ay cabrón, pues qué pedo, o sea, está enorme. De afuera no se ve esas dimensiones, exacto. Entonces él no sabe si estaba como en un hangar o algo, dice, porque salió de ese espacio que él estaba y se vio dice, era como una nave de cuenta industrial donde había muchas cosas y todo, y que ahí fue donde ya después lo devolvieron, pero que era una parte de un lugar más grande. Entonces él no sabe exactamente. Está interesante su historia, pero... Está muy buena porque de ahí surgió la teoría también que porque vio personas, o sea, vio humanos y vio marcianitos. Uh-huh. O sea, que dicen que a lo mejor el gobierno de Estados Unidos está trabajando con los nórdicos o con los grises. Uh-huh. Y en una misión secreta y de repente abducen a una persona, se lo llevan al hangar donde están los
el gobierno y los grises, y ahí, o sea, como que lo llevaron a un hangar de esos y por eso vio a esas personas. Es una de las teorías que sale. Sí, hay otra teoría que dice que los grises realmente no son seres, son como robots orgánicos. Uh-huh. O sea, como que no son una especie en sí, sino... imagínate, nosotros hacemos la inteligencia artificial y hacemos los robots pues, mecánicos, ¿verdad? Pero ellos ya llegan a un punto donde ya los hacen medio biológicos, Uh-huh. pero que son entes que no tienen ni alma, ni nada, ni conciencia, ni nada, o sea, nada más actúan bajo alguna instrucción. como la salchicha, ¿verdad? Que así es. La salchicha es un gris. Es un gris. Y está la teoría de los ultraterrestres, Cookie. Su perra madre. No. Es que mira, en el origen dicen, pues puede ser de origen extraterrestre. Hay otra teoría que dice que son viajeros en el tiempo. O sea, que somos nosotros a como evolucionamos si estuviéramos chingo en el espacio y nos hacemos todos delgados, sin músculo, y como que las pupilas así negras porque pues a falta de luz se te va haciendo la pupila más grande. O sea, como que somos nosotros muchos miles de años en el futuro y que estamos viajando en el tiempo. Y está la teoría de los ultraterrestres. Digo, hay un chingo de teorías. Estaría bueno después hacer un capítulo de puras teorías. Pero la teoría de los ultraterrestres dice que están ellos conviviendo en este espacio, pero en otra dimensión. Como que de alguna manera pueden manipular y viajan entre dimensiones. Entonces nosotros podemos tener a un marciano aquí, güey. Sí, probablemente está y bien. no lo vemos, güey. Porque está en otro plano, güey. Que nosotros no Nuestra podemos frecuencia percibir. no lo puede. Entonces, esto inclusive salió en las asambleas del Congreso de Estados Unidos, que dijo David Grush, dijo, no los llamaría extraterrestres, no es el término correcto, son entidades no humanas. Entonces, al hacer eso, el vato empezó a mencionar proyecciones, dicen, es como si nosotros nos proyectáramos en un mundo de 2D, o sea, seríamos imperceptibles para los de esa dimensión, así como nosotros no podemos ver a dimensiones más arriba. Algo muy confuso, pero lo mencionó en la asamblea del Congreso, güey. Dices, a la verga, pues, ¿qué saben esos culeros, güey? Y nadie le dijo nada, que espérate, güey. Sí, no, pues estaban como que, a la madre. Están declarando. Güey. Y está bajo Obviamente, juramento. Sí, o sea, obviamente también ahí te metes a temas de que, ¿por qué ahorita están diciendo esa información? Y, o sea, a las conspiraciones no, por conspiraciones no paran. Sí, aquí chismorreo para todos lados. Tiramos. Chismorreo es un chingo, güey. El pedo es eso, Sí. que te tanta información, pues no sabes qué es lo que cae en los hechos que sí son verdad, no se pierde, güey. Pero bueno, ya al final, en conclusión, después salió que Bob Lazar era un esquizofrénico, que era un borracho y que nadie le cree. Ya mandando la chingada toda su historia. No, yo les recomiendo, si les interesa el tema y se van a meter así, yo les recomiendo ese último documental. Yo no lo he visto, pero No, lo voy a ver. La neta está bien chingón. O sea, si quieren ver exactamente lo que pues, platicamos aquí y como él lo vio, ahí lo renderizaron y él supervisó y él mismo dijo, es exactamente como yo lo recuerdo. Por eso tardaron como 5 o 6 años, o 4 o 5 años en hacerlo, no me acuerdo. Porque dimensiones, tanto el laboratorio, el hangar, o sea, todo lo hicieron a como él lo recordó y él le dio su aprobación de que Sí. así es tal cual como yo me acuerdo. Bueno. Entonces está muy bueno el documental. Ya cada quien decidirá si le creo o no, güey. ¿Tú le crees? Yo sí le creo, güey. Al 100. Digo, ¿al 100 en todo lo que dijo? O 99, güey. 99%. Su O madre. sea, está ese por ciento que de repente te hace dudar por ciertos datitos ahí que no le coinciden, pero son explicables. O sea, uno de ellos es que no aparece ningún registro de la educación, pero dices, el gobierno en ese te puede borrar muchos registros. Sí. Y Lo de los mapas pues, también son cosas borradas. sí, o sea, también son cosas manipulables. Hay otras cosillas ahí que encontré, que igual les digo, así que la menciono así rapidito. El vato tiene, te digo, no es como que hay científico, súper bueno y la van a gato le gusta. Medio cachondón. No de tomar, pero el güey, fíjate, antes de que su primer, ahorita lleva 3 matrimonios. Tú lo ves en serio el vato, güey, pero lleva 3 matrimonios. El primero se casó con una señora 12 años mayor que él. Y 12. Y esa señora pertenecía a... ¿Has oído hablar de la banda de los Hells Angels? Que son como unos motociclistas, pero son De los, mafiosos. como güey. de los Simpsons, más Sí. después acá. Son sí. mafiosos, güey. O sea, son A la criminales, madre, güey. no. Es una organización criminal, bueno. Esa esposa Establecida. pertenecía, güey.
Y ella, antes de casarse con Bob Lazar, güey, estuvo condenada a un crimen por asesinato a segundo grado. Pinche Bob, güey. Le gustaba. Ese güey al límite siempre, güey. Entonces, güey, se termina de... No se divorcia de esta vieja. La meten al bote. Comete bigamia y se casa con otra morra, güey. Doble matrimonio al Doble matrimonio. mismo tiempo. Y la que se casó después, la que le fue infiel ahí con el instructor, era una estafadora, güey, acá, que ya había sido condenada también. Le gustaba la aventura, vale. Le gustaba. Entre esos, el vato quiso poner un burdel, güey, ilegal, güey, porque para Nevada tienes que tener permiso. Cuando puso un burdel ilegal, güey, no sé si creo que no le funcionó y tuvo pedos ahí con la ley. Entonces, cuando se casó con la segunda esposa y no se había divorciado de la primera, a lo mejor ya están separadas, tampoco digo que sean, pues las... Ay, ojete, El marcianito de aquí. ay, ojete. Bueno, entre un matrimonio y otro, pues se le suicida la primera esposa, güey. A La 2 asesina. días, sí, la primera asesina. Ay, man. A 2 días de que se case él, güey. Entonces, Si te casas, mamá, te vato, pues me voy a casar. Jálale. Jálale, güey. Y le jaló. Él le encontró, güey, en el carro. Oh. Se fue asfixia, pues es que prendes el mofle y por dióxido de carbono. Y él le encontró ahí. Entonces, pues da ese pedo, güey, que tiene un pasadito turbio también. Hay unas manchas ahí. Unas manchitas. Pero eso no tiene nada que ver con lo que... No, no tiene nada que ver. Es que digo, Bueno. chisqueado. No. Ahora, Me exactamente. tocó una mala vida con las mujeres. Pues sí. Todos, ¿verdad? Como Sí. Pero bueno, vamos a verle aquí. porque Ya, vámonos. Vámonos. Esta fue Ya son las el capítulo 4. de Bob Lazar. Ya ni me acuerdo de las redes, padrino. ¿Cómo no te vas a acordar, padre? Que Freddy se las echa. A ver si Ciencia cierto. Bizarra en Facebook, búsquenos. Ciencia.bizarra con doble Z en Instagram. Correcto. Ciencia Bizarra Podcast en TikTok. Y Cienciabizarra.com cienciabizarra.com, la página oficial. ¿Y del qué? podcast. Pues ya, es todo. Y ya es todo. Pues Pónganos- ahí échenos una vuelta, padrinos. Estamos Denos like. otra vez. Sí. La neta, no sé si Compartan. vayamos otra vez así como que la receta traemos un chingo de jale, güey. También entiendan. Y luego Pero para- tenemos buenos capítulos. Sí, siguientes, tienen buenos ¿eh? capítulos, pero ahorita traemos el chaleco de Vergüenza. de la eriza, ahorita hay que hacer la declaración No, no, fiscal sí. y entre otras cosas. Vámonos. Pero Sí, bueno, está bueno. neta, muchas gracias si te quedaste a ver el final de este capítulo y nos vemos el próximo episodio. Si no la próxima semana.